Hola, bienvenidos a un episodio más de Eco de Dos Voces. Mi nombre es Alan. Y yo soy Cruz. Gracias por acompañarnos en esta semana, en la plática de esta semana. Y mamá, pues ya decidimos, vamos a darle ¿cómo se dice? Una pausa a todo lo que pasa actualmente en el mundo porque está medio locotón. Y vámonos a regresar un poquito más a nuestras bases. ¿Y cuáles son nuestras bases? De hablar de temas un poquito más, sí, más Esotéricos, de como más introspección. meternos un poquito más a las profundidades, a esos recovecos de la mente, a ver hacia dónde nos llevan. Que al final del día tienen que ver mucho con lo que Es todo. estamos viviendo actualmente. Más cuando empecemos con este tema que traemos el día de hoy, que es en realidad qué es la espiritualidad, pues va a tener que llevar mucho con lo que está pasando actualmente, que a mí me sorprende lo cuánto que se usa la religión actualmente. No sé si soy yo que no le ponía atención y ahorita sí, pero La religión. la religión, o sea, cómo todo está ahorita basado en... Es que si no eres cristiano, una persona cristiana no apoyaría a ese grupo. Una persona religiosa no ayudaría a este grupo. Y dije, pero ¿cuándo acá usamos tanto como la religión en término Es que no es que político, es que no es social? que se esté usando, es que en este momento es de lo que te tienes que agarrar, de algo te tienes que agarrar, de algo te tienes que apoyar, pero cuando nos metemos a las profundidades, a los recovecos de nuestro cerebrito, nos vamos a dar cuenta de que, ay, así como es afuera, es adentro. Entonces yo te pregunto a ti. Últimamente, con todos estos movimientos que se han venido, que viene siendo un año nuevo, con eclipses, qué hermosos eclipses qué bonitos han estado. Pero dentro de esos eclipses al día siguiente, 2, 3 días después, se detonan conflictos, Conflictos mundiales. conflictos mundiales. Pero luego se abren nuevas fechas, que el año nuevo chino, y después del año chino se viene otra tormenta. Y yo lo que digo es, reflexionando, pensándolo, viéndolo, viviéndolo, cómo nos altera o cómo nosotros somos movidos, pero es que se nos olvida que es nuestro cuerpo. Y yo vuelvo a intentar una vez más, es de qué estamos hechos, por qué tenemos esos sentidos, porque todos nuestros sentidos, qué significa cada uno de ellos, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, qué significan esos, qué significa dónde estamos nosotros situados dentro del cosmos, esos planetas que anteriormente, vamos a decir que, pues sí. Si nos remontamos yo me remonto cuando estaba jovencita, ¿verdad? Y en la primaria que nos enseñaron, a nosotros nos enseñaron el sistema solar, nos enseñaron el sistema planetario, nos dijeron que había esto y esto y esto, la Tierra, Venus, Marte, y tú pues, era una materia. Pero yo pienso, ahora en esos momentos, ¿verdad? Yo pienso que a muchos se les fueron como activando todas esas materias que nos dieron en la primaria como materias bases que tenemos que pasar porque tenemos que pasar, ¿verdad? Que todos los que cursaron primaria, porque en la secundaria ya viene un repaso de la primaria, pero aparte ya vienen materias nuevas. A todos se nos van activando en diferentes partes de la vida, en diferentes tiempos de la vida, en diferentes lugares que vamos visitando. Pero ¿por qué se van activando? Eso es también lo que nos deberíamos de hacer una pregunta. ¿Por qué se activan esas memorias o por qué se activa? Nosotros pensamos que es algo nuevo, pero no es algo nuevo. Nosotros nos vamos conectando con esas, ya lo habíamos hablado en capítulos, en episodios anteriores. Nosotros nos vamos Conectando. conectando con esas con esa sincronicidad. Porque como los radios antiguos, ¿verdad? Ujú. Que tenía su botoncito de cómo modularlo a donde estuviera bien la señal y ¡pum! De ahí. Pero ¿de dónde venía la señal? Sí.
¿De dónde venía la señal? Pero en algún momento de la ciudad había antenas grandísimas que estaban captando señales. O mandando. Sí, Mandando la señal y los radios captaban esa frecuencia. ajá, sí, pero, ajá, exactamente. Y es igual también como explica cómo no siempre te va a pasar lo mismo o porque tiene que haber un constante cambio en tu vida, aún así no lo planees tú. Las frecuencias cambian y uno tiene que ajustarse a ese tipo L- de frecuencias. Y para lo que puede que para personas se les haga muy como complicado el entender lo que queremos como decir o lo que significa eso de conectarte a frecuencias. Pues sí, sí, es como un radio, pero nosotros también el espíritu de uno no nada más es, ya sea El llámalo, espíritu de uno, el espíritu. Por eso decíamos, vamos a hablar acerca de la espiritualidad. Pero si tú eres espiritual, yo soy espiritual, el vecino es espiritual, por todos eso, somos por eso te espíritus. decía de lo de la religión. Porque hasta cierto punto todos somos religiosos, diferentes niveles de religión, porque, o sea, uno todavía, ay, Dios mío, o sea, los dichos, y hablas o tocas sobre, eso, o sea, en algún tiempo en nuestra vida la religión tomó parte de nosotros. Más Ajá. no quiere decir que es Que que, quisimos pertenecer a un grupo. ajá, pero lo que me refiero ahorita es de que ahorita se usa como en contra o a favor tuyo. Por ejemplo, eres parte del grupo, estás fuera del grupo cuando no nos damos cuenta de que todos estamos adentro y todos estamos afuera al mismo tiempo. Y igual con la espiritualidad, porque tú hables y le dices a alguien, ay, es que yo soy una persona espiritual. Y a veces hasta te dicen, ay, es que eso es malo. Y lo te dicen, no, pero tú eres, bueno, tú practicas una religión, pero es lo mismo, es una espiritualidad, ¿no? Tal vez un poco diferente a la mía, pero todos somos iguales. Pero al saber eso no pueden usar esos términos como en contra Pero es tuya que la o... espiritualidad es diferente a la religión. Religión es como estar, ¿cómo se les dice? Como agrupando. Las religiones son como grupos y la espiritualidad se navega más bien solito. Tú y tu alma y tus conexiones con lo que tú, como brújula que es tu corazón, tu intuición, es la que te va llevando con esas personas. Por eso tú podrás sentir frecuencias de vibración de las personas, de los lugares. Pero por Entonces, eso digo, también es bueno, ¿no? Entender, o más bien la razón por la... comprender nuestro cuerpo. Primero que nada, tenemos que entender cómo funciona, cómo funcionamos nosotros, de qué es, quiénes somos nosotros. Porque como te decía en episodios anteriores, ¿quién eres? Y tú me vas a decir, yo soy ingeniero, esto, lo otro, para acá, para allá, y vivo aquí. Yo soy un espíritu viviendo una experiencia humana, humana. Porque todo lo que crece, se reproduce y muere tiene espíritu, nada más que son vegetales, son de la especie vegetal, de la especie animal, y nosotros somos espíritus y humanos, humanos, que es otro como grupo. Porque así como nosotros somos el grupo humano que tiene un cuerpo y dentro de ese cuerpo está ese espíritu viviendo esa experiencia, pero para vivir esa experiencia necesitamos toda esa arquitectura, todo lo que, todo, que es nuestra cabeza, que tiene ese cerebro, que tiene toda la información. Venimos de haber estado gestados en un vientre, en un útero, agarramos toda la información y al momento de salir a la vida es cuando ¡pum! Ahí todo empezó como a brillar, a darse la gran luz de decir, wow, esta persona por el hecho de haber nacido este día a esta hora van a vivir ciertas experiencias y estamos hablando como eras, como eras. Por eso es de que ahorita si tú ves, yo no entendía por qué, yo no entendía por qué decían, está haciendo un calor como en el año de 1930. El calor es insoportable, pero se supone que esto es algo nuevo y que era algo nuevo, 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 nuevo y que no era repetitivo. Y no lo entendía hasta hace poco que
vamos a estar viviendo ciclos, ciclos. Por eso la Primera Guerra y luego la Segunda Guerra y luego te das cuenta cómo nosotros los seres humanos cada 7 años, ¡pum!, venimos y nos cambiamos, pero no es cada 7 años, ahora nos damos cuenta que es cada 21 años, 21, 42, vienen esos cambios en que te hacen que tú te muevas porque te muevas a los 63, que si cada uno de nosotros nos pusiéramos a pensar, habrá personas que están mucho más jóvenes, ¿verdad? Mucho más jóvenes, así como tú, que dices, oye, yo solo llevo uno del 21, pero cuando tengas 42 te vas a dar cuenta, o cuando pasen los 42 te vas a dar cuenta, no, vas a tomar conciencia y decir, oye, sí es cierto, vino ese cambio brusco que me movió de la comodidad en la que yo estaba. Lo estamos viendo porque son movimientos planetarios que nos afectan, que no queremos darnos cuenta de que nos están afectando y es cíclico y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, por eso son las guerras, por eso también, pero por eso son las guerras. Hubo una guerra la guerra de 1900, ¿qué? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y Sí, en los luego 20. estuvo como estacionado todo. ¿Pero por qué estuvo estacionado todo? Porque planetariamente no llegaba otra vez como a dar cada uno de los planetas y a dar caeré como en ese punto donde vuelve otra vez a explotar, otra vez vuelve a explotar y se viene que, uy, nos está faltando otra vez, se viene la economía pero lo vamos a estar viviendo día a día lo vamos a estar viviendo todos estos cambios, pero esto es para también como una prueba. Tú, espiritualmente, ¿cómo te sientes? Porque antes era súper remarcado decir que los ricos no eran espirituales. Los Que ricos tenías que ser como materialista para poder llegar a ese... no O que tenían, alguien materialista no no podía podría llegar a un nivel de a- espiritualidad, porque ya ves cómo también siempre ponen de ejemplo a las personas muy espirituales como, no pobres, pero despojadas de cualquier cosa material. cuando estamos en un error, Cuando estamos en todo un es... error. Es por eso que tenemos que estar tumbando todos esos patrones que traemos, todos esos, como dicen algunos libros, derrumbar esos paradigmas porque ya no funcionan, porque estamos viviendo en la tierra y esto es terrenal y estamos viviendo en la dualidad y estamos viviendo, todo esto que estamos viviendo es, oye, tú necesitas ganar dinero de una o de otra forma para poder subsistir. Para poder subsistir, para poder adquirir tus cosas. Lo que pasa es de que no nos aconsejaron, no nos enseñaron a las personas que estuvieron a un lado de nosotros, como en su momento, o tampoco a lo mejor no nos tocaba, porque llega un momento en que, wow, y después cuando estás joven, los deseos te mueven, pero es una etapa, pero luego ya viene un poquito más maduro, ya no, los deseos ya son más controlados, pero luego Aunque llegas a te un diré, momento en que ya cruzando los 60, como en la antigüedad, a los 60 ya los papás no tenían compromisos con los hijos ya estaban grandes. Entonces, ¿qué les tocaba a ellos? El momento de irse arriba de la montaña, encerrarse y empezar a tener contacto con Dios, porque lo terrenal, pues ya lo habían vivido. Lo que a lo mejor no hemos sabido es, no sé, yo pienso, ¿verdad? Si hubiéramos tenido como conocimiento, no hubiéramos cometido errores. Pensamos que son errores. no, pero pues el conocimiento vino gracias a esos errores. O a esos que creímos que fueron errores, pero pues aprendes de eso, no aprendes, en Porque no, realidad uno no aprende leyendo, aprende viviendo. no, no, es que son dos, el sufrimiento y el conocimiento. Y todos esos errores que cometimos, los cometimos por sufrimiento, porque no teníamos el conocimiento, no teníamos esas bases. Y muchas veces, aún teniendo esas bases, uy, si a esa persona le toca vivirlo, lo va a vivir.
Aunque quieran o no, lo van a vivir. Pero lo espiritual muchas veces, bueno, en la antigüedad, ¿verdad? Se hablaba de, guay, no, 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 no. Los monjes allá, ellos sí son bien espirituales, aunque no tengan que comer, pero ellos son súper mega espirituales. Los que viven acá con mansiones, con carros, con lujos mm, extrambóticos, o cómo se dice, sí, ¿verdad? Que Extravagantes. extravagantes y que no, 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 ellos no son espirituales, pero en este momento, si nos ponemos a pensar o si nos ponemos a investigar, si nos ponemos a buscar cuántos de los que son ahorita multimillonarios hacen grandes donaciones. ¿Por qué crees que hacen esas grandes donaciones? Pues por Porque compartir, no ¿no? Porque tienen miedo a perderlo poquito. Por eso en la Biblia, en las escrituras antiguas dice, al que tiene poco se le quitará lo poco que tiene porque tiene miedo. Y los grandes, los magnates, ellos no tienen miedo en hacer inversiones donde se quedan a lo mejor sin nada porque saben que pueden volver a recuperarlo. Y también dan inversiones, ¿por qué? Porque saben que si tú das, se te va a multiplicar eso que das. Pero muchas veces no decimos, no, 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 ¿cómo? Oye, si tengo requete poquito, ¿cómo le voy a dar? Pero ese es el miedo. El miedo es el que te va a estar como paralizando para todo, para donar, para ayudar, para apoyar. Te va a estar, eso sí, sí, pues es la creencia eso sí, pero hay que tener cuidado a quién apoyas. Hay que tener cuidado a quién le das. Y me puedes decir, ¿pero por qué? Pues tú te estás contradiciendo tú misma, ¿verdad? No, no me estoy contradiciendo. ¿Por qué? Porque, fíjate bien nada más, existe que nosotros podemos contribuir para que a esa persona siga, en lugar de quitar karma, siga creando más karma. ¿Cómo pudiera ser? Sí. no entiendo. Sí, que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros ayudamos, apoyamos. Hay que tener mucho cuidado. Porque en lugar de que si yo voy y apoyo a esa persona y esa persona no se lo merecía, porque hay merecimiento también. Si esa persona no se lo merecía y resulta de que yo voy y la ayudo, ahí en la esquina está pidiendo una persona. ¿Cómo sabrías tú si hiciste bien o hiciste mal en apoyar a esa persona que está pidiendo dinero ahí en la esquina? No, pues no sabrías. Tú nada más lo das y lo das. Y ahí mismo tú no te das cuenta si estás ayudando a esa persona, al apoyarlo lo estás haciendo bien, porque no sabes lo que pudiera hacer con ese dinero que tú le estás dando a esa persona. Si esa persona agarra ese dinero, va y compra, vamos a decir, algo que pueda herir o lastimar a una persona y va y lo hace, ¿quién es el responsable? Pues todos los que estuvieron involucrados en eso. Tú, porque No si nada es. más uno, porque, o No, no, sea, se va a la cadena. Por eso está el dicho que tanto peca el que agarra la vaca como el que, no, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ajá, pero la mayor parte la llevarías tú, porque en primer lugar, esa persona se está pidiendo ahí, así como lo hacen en la India, hay como. las castas. Sí, las castas donde déjalo, porque si está viviendo eso es porque bien merecido se lo tiene. Pero entonces ahí tú dirías de no dar. Sí dar, pero al momento de que tú lo des, deslíndate de lo que él pudiera hacer, porque muchas veces lo damos, pero no sabemos o no estamos como, no nos han enseñado que está bien, dona, regala, pero cierra eso para ti, ciérralo. Y tú vas a decir, ¿cómo lo voy a cerrar? Sí, al momento de que tú le estás dando a esa persona, le estás dando para que ella va y lo va a compartir más adelante o algo va a hacer con eso que tú estás donando, él lo va a hacer más adelante. Entonces rompe la cadena para que el bien que él vaya a hacer, el bien que esté haciendo o vaya a hacer,
que sea bien para todos. Pero al momento de que lo des, no nada más se lo des, sino por eso es de que muchos de los grandes magnates puedes decir, oye, es que curioso, pero pues sí, mira, si hay hospitales en que los apoya un artista, otro artista, y son millones y millones y millones y millones. ¿Y por qué no esos artistas apoyan a otras causas menos, verdad? Porque no todo el dinero han dirigido a ellos. Es porque saben que al momento en que tú se lo das a una institución, la institución, ellos ya cooperaron, ya ayudaron, pero quien tiene toda la responsabilidad y quien lleva toda la responsabilidad a quien se los da es la institución. Bueno, entonces, ¿cómo sería un ejemplo de cómo me deslindo de...? Porque pues nunca vas a saber si estás Espíritu, dando... espíritu infinito. Nunca sabes si vas a dar... Nunca vas a saber si estás dándole a alguien malo o a alguien bueno, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que tu misma percepción de ciertas personas, según tus experiencias, te va a limitar a que no de esa persona que esté pidiendo porque todos se drogan. Y uno nunca sabe en realidad, ¿verdad? Tal vez sí le tocó una racha mala a esa persona o está en ese proceso, en su bajón, y la solución es, bueno, voy y pido. Bueno, digamos, bueno, entonces yo no sé en qué situación se encuentre, cómo le hago para si yo dono, me deslindo de eso. Es, eso es cuando al momento de darlo, tú te vas a un minuto, unos segundos para ti y nada más, Espíritu Santo, yo le estoy dando a él, pero me deslindo de toda la responsabilidad que pudiera tener esta donación con los actos que él llegue a hacer más adelante. Ahí Sí. ya te deslindaste, porque tú lo ayudaste, pero al mismo tiempo te deslindaste. Okay. Por eso es de que los grandes magnates, las corporaciones grandísimas ayudan a instituciones, porque la institución es la que va a llevar el peso de que si se manejó mal, de que, porque ellos dan, oye, ellos no van a andar preguntando, oye, te di 1 millón de euros, 1 millón de dólares, 1 millón de pesos, ¿qué hiciste con ellos? Ellos los dan y hasta ahí se deslindan. Igual a nosotros, al momento de dar como una caridad es deslíndate, pero al momento piénsalo, Espíritu Santo, en tus manos pongo Espíritu Santo, ya no se lo estás dando tú directamente a esa persona, te lo estás dando de tu espíritu, se lo das al espíritu mayor para que el espíritu mayor se lo regrese a él y ahí él haga lo que tenga que hacer. Ya tú te deslindas de eso. Siempre que sea al siguiente y como no sabes quién es el siguiente, dáselo a quien tú creas. Espíritu Santo, Virgencita, Virgencita, a ti te entrego este dólar, tú eres el intermediario. Hay un intermediario. Y ese intermediario es el que se va a encargar de que lo haga bien o de que no lo haga mal. Ya eso le corresponde a él, porque quizá en Lo que otro por derecho divino le corresponda hacer. hacer. Porque por eso te decía de cómo, bueno, cómo me libero yo, porque pues no, yo no puedo determinar ni dictar lo que vaya a hacer esa persona, porque pues todos venimos todos traemos un papel. Aunque se escuche feo, el ratero viene a hacer un papel porque le va a enseñar a esta otra persona a ser más cuidadoso no sé, piérdele el miedo a perder algo, entre comillas, muy valioso. Porque si no es una persona, viene una tormenta o viene un huracán y todas las fotos Te que quita. tuviste guardadas por años porque estás súper apegado, viene y se las lleva el, Sí. el mar o sea, lo que me refiero es de que Entonces no no acumular está. cosas No, materiales. no, 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 porque también es igual, Sí. va a venir la persona que su trabajo es acumular todo lo material, porque uno nunca sabe, digamos hasta a veces guardó un chicle y uno dice, ¿por qué lo guarda? Pero eso al rato destapa algo en un futuro. Todo tiene un porqué. Pero el Sí. simple, como dices, la importancia es deslindarte tú de lo kármico, que sería más bien porque todos somos nosotros, en un momento vamos a tocar, a veces vas en la tienda, te cruzas con alguien que nunca vas a volver a ver, nunca has visto, ni siquiera hablan. No sé, pero el roce de que el carrito llegó muy, muy cerquita, o esa persona te voltea a ver y traías algo que le llamó la atención, a veces es lo suficiente para prender esa chispita y hacer un cambio en la vida de esa persona o esa persona en la tuya. Entonces, sí es importante el cómo, o sea, dar sin cuestionar, pero a la misma vez
Pero Como sí, habíamos dicho antes con lo de Ho'oponopono, de decir lo siento, te amo, perdóname, gracias, es una forma como ayudarte otra vez a recalibrarte y no dejar que miedos, sustos o emociones se desborden. Al decir estos decretos, al dar dinero, también pues uno se deslinda del posible karma que uno pudiera acumular por, no sé, ser parte o contribuir a lo que esa persona pudiera ser, bueno o malo. porque llegó un momento, bueno, al menos aquí a mí en lo personal llegó un momento en que no, los ricos son malos, no, los ricos, pero no es que sean malos. No es que lo que pasa es de que ellos están invirtiendo inclusive en cosas más productivas para nosotros mismos, para la comunidad, para la humanidad. Lo malo es cuando todo se hace, pues no para un bien de la humanidad, como estamos hablando de esos laboratorios donde se hacen tantos químicos que luego salen a la calle, pero luego que los consumen y esas personas están llenas las ciudades, porque estás ahí sí, los ricos que están muy ricos, riquísimos, ¿verdad? Que están haciendo todo ese tipo vamos a decir, Sí, o mm, sea, como todo, va a haber polos opuestos, o va a haber para todo, ¿verdad? Va a haber para bueno, va a haber para malo, va a haber ricos que van a hacer buenas cosas, va a haber ricos que porque van es a que usar no, eso para mal. ajá, que lo van a estar usando Pero al como, final del día, pues siento que lo importante es como entender bien que no, porque sí había pues siempre ha habido, como dices tú, o sea, uno pensaba que al ser rico, o está el prejuicio de que alguien que está muy bien económicamente tiene que ser o mala persona o algo esconde o yo soy uno de los de ellos que decía o he dicho, el sistema está para que no puedas tú llegar a ser multimillonario, billonario sin tener que hacer cosas que alguien más te haga hacer cosas porque así está como está el sistema, pero al final del día todo está el libre albedrío que uno tiene es solo decir sí o no. si las cosas se te van Y a uno se también presentar. se autopara, no sé, oportunidades de crecer porque tú dices, no, yo soy una persona buena. Pero si yo llego, no sé, a un estatus económico mucho más alto, voy a tener que hacer cosas malas para poder seguir avanzando. Porque es lo que uno piensa que así es al llegar a esto. Es que es cuando no estás bien centrado y es cuando no tienes como un plan. Tú quieres, vamos a decir, en este momento, tú quieres tener como más money, quieres tener más dinero. Y mi pregunta es, ok, si tú tuvieras más dinero, ¿qué harías? Ajá, Sí. ¿qué harías? Porque si no tienes buenas bases, si no tienes un plan, si no tienes una meta, pues ahí entramos en otro donde dice que como que el ocio es la madre de todos los desastres, ¿verdad? Entonces, pero si tú tienes un plan de decir, bueno, con este dinero voy a empezar a hacer un montón de departamentos. Ahí, cómo se está beneficiando la comunidad, cómo se está beneficiando la ciudad, cómo se están beneficiando ciertas personas, cómo se beneficiarían. Ujú. Al momento de tú invertir en hacer muchas casas, muchos departamentos, Pues hay lugar para habitar. lugar para habitar. Y uno piensa, Inclusive estás apoyando al trabajo de las personas. Vénganse, quien trabaja la madera, quien trabaja los cementos, quien trabaja, y estás ayudando, estás apoyando. Por eso no es malo tener dinero. Entonces, lo que debemos de hacer, bueno, al menos yo ya se me quitó porque yo sí era muy buena para pensar, no, pues si tiene dinero es porque hace esto, es porque hace el otro. Pues porque se descubre, ¿verdad? Al final del día se descubre que muchas personas hicieron su dinero haciendo malos trueques, pero lo que no saben es de que van a tener que regresar, quizá van a tener que regresar y volver a hacer cosas buenas, porque así les tocó también. Es que por eso es de que hablamos de la espiritualidad es un espíritu que está viviendo todo este cúmulo de experiencias. sí, o sea, cualquier ser humano que está viviendo en este plano, pues es espiritual. Es Por eso es espíritu. importante entender el significado de ese término, porque como te decía al principio,
a ciertos términos los usan en contra de uno o los moldean para que se vea como igual la percepción que uno ha tenido de una persona rica. Pero igual uno también es bien bueno para juzgar o dar su granito de arena sin en realidad haber explorado ese campo, porque una de las que dices tú es de, oh, los ricos donan a una institución. Sí. Y yo la otra cosa que siempre tenía en mente era, ¿por qué las compañías o los restaurantes o, por ejemplo, tiendas de donas? Es muy conocido que al final del día todo lo que no vendieron lo tiran a la basura. Pero hasta cierran los botes de basura para que gente no pueda entrar y sacar la comida. Y tú dices, pero estás tirando comida. ¿Por Espérate, qué pero no? sería cuestión, Alan, disculpa que te interrumpa. Ay, ¿qué dices? Alan, sería cuestión de verlo, porque fíjate que, por ejemplo, en Nueva York hay todos los restaurantes, sí es cierto, echan toda en Nueva York, porque vi un documental acerca de los restaurantes al final del día, cómo echan todo, Alan, todo, pero es en los supermercados, en todos, entonces hay un grupo de personas que de eso viven. Ellos se juntan, vamos a decir 15, 20 personas se juntaron y ya saben a qué hora sacan las bolsas, se van y de ahí y dicen, hoy nos tocó muy bueno. A veces sí hay cosas buenas, a veces no hay cosas malas, pero mira, paquetes de pan que ya están a punto de perder, de echarse a perder o que ya en ese día se echaron a perder, ¿verdad? Que se vencen, Sí, se caducan. caducan. Y ellos, y al último, Alan, se van con un montón de comida. Y los restaurantes también dicen, porque los echan en bolsas y adentro de esas bolsas, adentro de la bolsa grande, negra, van todas esas bolsitas. Dice, oh, mira, esta comida es esto, esta comida es esto. Y empiezan ahí y tú dices, de eso viven, de eso viven. Entonces, a lo mejor aquí nosotros no lo hemos visto o nadie ha hecho un reportaje de esa forma en que también hay personas que se benefician de la comida que sacan los restaurantes. Sí, pero con lo que iba era de que tú dices de que, otra vez, de los artistas ¿Qué donan? que donan a una institución para que la institución sea como la responsable de eso. Sí. Igual hay compañías que no dan comida porque al tú darla te responsabilizas de lo que pase con esa comida. Por eso ahora entiendo porque yo no entendía por qué, oye, si hay gente con hambre y tú tienes comida que la vas a tirar a la basura, ¿por qué prefieres tirarla a la basura que dársela a alguien con hambre? Porque Y ya no ahora es tu entiendo que responsabilidad. asumes la responsabilidad de lo que le pueda pasar a esa persona Ujú. por consumir lo que tú le diste. Sí. Ahora, lo que tú dices de gente que se beneficia de eso, en Europa es algo que apenas en Estados Unidos está empezando. En Europa hay una aplicación donde tú entras, pero tú asumes la responsabilidad de que estás obteniendo lo que le queda al restaurante. No es de que tú vas al restaurante, tienes comida, me das. No, hay una aplicación donde tú entras y te dice, este restaurante tiene 3 sándwiches, 2 sopas y una ensalada que es lo que les quedó del día. Y tú puedes y le dices yo que yo lo quiero, vas y lo recoges. Es comida bien, pero tú asumes, el restaurante se deslinda de la responsabilidad por medio de la aplicación, que es el tercero. Porque el Ajá, tercero sería entonces la sí tiene aplicación. Lógica, lógica lo que dices de que al momento de ayudar. de darte tienes que deslindar y cómo las corporaciones magnates lo hacen Pasa. y yo lo tachaba como malo. O gente ha tachado como esas compañías como malas, pero no te das cuenta que número uno es de un nivel kármico. Y tú dices, ay, sí, pero esa es religión, pues ve lo que está pasando ahorita en el mundo. ¿A poco no está basado en religión? Entonces no puedes como decir que compañías, si ahorita estamos en guerra por, entre comillas, cosas religiosas, Pero como no, es que ese es como el. esas corporaciones, va a decir, no son corporaciones inhumanas donde no quieren dar comida. Es que Hay un trasfondo en todo te esto, no es deslindan. la religión. ¿Cómo se dice? A nivel de las naciones hay intereses muy, muy, muy personales a nivel nación. Sí, Pero, o sea, que sí tiene sentido como uno se tiene que deslindar al dar, sí. porque no sabes lo que va a hacer y los Ujú. dichos tienen su fuerza. Y a la misma vez también es, sí, cierto, ahora ya entiendo por qué corporaciones grandes no nada más dan.
No. porque corre riesgo dar. Y a mí me pasó porque fue un ejemplo de alguien que yo escuché cómo le estaba diciendo a esta persona, yo te voy a ayudar, mira, bien, yo te puedo ayudar de esta forma. Y yo dije, wow, qué abertura de ayudar a alguien y yo me sentí un poquito como que, ay, sí, tal vez debería ser un poco más como abierto a ayudar, porque mi respuesta no hubiera sido así. 2 días después me doy cuenta que esa persona estaba bien, pero bien metida en drogas y hasta le regresó la llamada a esa persona y le dijo, te voy a... Lo amenazó. Y ahorita ya está la policía envolvieron y todo y tú y yo, el Sí, último empecé y dije, ¿para qué ayudaste? Y entonces uno ve una cosa, pero se me hizo raro como vi una versión y al día siguiente veo lo opuesto que puede pasar al tú tratar de ayudar a alguien que no sabes en qué esté envuelto. no. Y por eso esa persona me dijo, por eso yo le di 2 opciones, esta o esta. Porque yo dije, ¿por qué no? Pues ve y ayúdalo, ve, recógelo, ve y hazlo, esto o esto, nada más. Y yo dije, no, pues qué estricto. Mm, Y luego al día siguiente me doy cuenta de todo lo que pasó. Y yo dije, no, pues qué bueno que solo le diste 2 opciones, porque si le hubieras ido a recoger, no sabes lo que hubiera pasado. Y sí, para mí sí fue un como impacto. impacto, sí, o sea, de tener cuidado con todo. Y justo vienes ahorita y me dices de esto, y sí es cierto como, pues sí, deslindarte Porque no de lo que das. sabemos lo que las demás personas hacen con lo que tú les das, con lo que tú apoyas, porque tú piensas, no, le estoy ayudando, pero no te imaginas que en este momento una persona está aquí y por borracho, por lo que el alcohólico, por lo que tú quieras, perdió su familia, perdió su casa, lo corrieron, está ahí en la esquina pidiendo, tú todo compasivo, Marto el piadoso. Aquí está, aquí te estoy dando, cuando no te das cuenta que cuando vuelva a tener, vuelve a regresar y vuelve a atacar otra vez. Entonces la culpa no la tiene él, la tienes tú, porque si él no hubiera estado alimentado, apoyado, él no hubiera podido seguir haciendo más. Pero como no sabe, es esencial cuando das, Sí, ajá. simplemente a lo que uno cree, decirle, me deslindo de lo que... Sí, exactamente, Espíritu Santo, en tus manos pongo este apoyo, esta ayuda, sé tú el que lo administre, Señor, y ya, pero hasta ahí nada más es lo que tenemos que hacer porque no podemos hacer nada más, tampoco limitarnos, no, no voy a dar nada, no voy a apoyar, porque nos estamos cerrando nosotros solitos, Sí, solitos nos estamos cerrando. Entonces, pues es, ¿qué es lo que estamos haciendo como espíritus, como espíritus, como espíritu? ¿Qué estamos viviendo en este momento como espíritus? En este momento estamos viviendo guerras. Estamos viendo que hay alza en todo. ¿Por qué? Pues porque al momento de que se desata movimientos de este tamaño, todo se va a salir fuera de cauce, todo, todo, todo. Entonces nos empieza a dar a nosotros miedo, 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 miedo. Y te empieza a paralizar, no, ya no invertir. Y eso le pasa a las grandes empresas. Ya no quieren invertir porque todo empieza a desestabilizarse. Pero no tienen miedo. Ellos no tienen miedo y dicen, ok, nos esperamos un ratito y volvemos a invertir por este lado, volvemos a invertir por el otro lado porque se están dando cuenta de que todo esto va a pasar, de que es algo pasajero, pero nosotros los que no tenemos, muchas veces cuando no tenemos conocimiento, nos da miedo y ahí nos quedamos estancados en el miedo. Y ya sí. nos paralizó y ya no quisiste hacer nada porque tienes miedo cuando el propio cosmos, el propio universo, las propias, todos los que están arriba de nosotros y que están moviendo todas estas como marionetitas que somos nosotros, aunque no queramos, porque estamos espiritualmente viviendo esta experiencia, pero hay algo más grande que está arriba de nosotros, hay algo más grande. Por eso siempre tenemos que darle todo el poder a ese más grande. Llámalo como tú quieras, dependiendo de tu religión. ¿Por qué? Mm, Porque cuando tú le entregas el poder a él, tú ya no tienes miedo. Así como te deslindaste de
lo que pudiera hacer esa persona o que se te regrese como karma, así te estás deslindando. Es que no debemos de tener miedo porque es el que nos va a paralizar, pero esas propias energías grandes, grandes que están arriba de nosotros, lo están poniendo, nos ponen a prueba para ver si es cierto, si ya podemos controlar lo que es el miedo, porque no va a haber otra, va a haber miedo a donar o dona. ¿Y tú qué harías? Puedo donar. Donar. Es igual, es igual. Sigue con tus planes, sigue con tus planes, sigue con tus planes y que no sea el miedo, que viene la guerra, que viene esto, porque si nos damos cuenta, ¿qué guerra está dentro de ti? ¿Qué guerra estás librando? ¿Contra quién estás luchando? ¿Cuáles son tus batallas? Porque lo que está dentro está afuera. Y lo que está afuera está dentro de nosotros. Y nomás que hay esa proyección grandísima. Y ¿dónde está ese telón? El telón es todo lo que nosotros podemos ver. Es ese telón. Sí. Es ese teatro. Y nosotros estamos aquí, nuestro espíritu está viviendo esta obra. Y está sufriendo. Es como cuando estuviéramos en el cine, ¿verdad? Es como cuando estamos en el cine. Tú estás ahí, estás impactado, te pusieron la película de terror. Estás, pero hasta temblando, agarrándote de la silla, pero estás todo emocionado. ¿Es real? Pues Es lo real. que sientes, sí. Pero no, lo que estás viendo. No. Lo que estás viendo no es real, es igual, está pasando en este momento, todo lo que estamos viendo no es real, no es real. Vas a decir, madre, ya te me fuiste. No, no, es real, pero para que tú te des cuenta, tú como espíritu que está viviendo, tú como espíritu, nosotros juntos como espiritualidad, estamos viviendo esto, qué es lo que estamos sintiendo. Porque no olvidemos, no olvidemos que hay como una cadena alimenticia. No lo olvidemos, no solo lo olvidemos, por eso nos lo enseñaron también cuando estábamos bien chiquitos. Nos enseñaron que hay una cadena alimenticia. ¿Y cómo es esa cadena alimenticia? A ver, dime. No, pues tú más bien. La cadena alimenticia es de que, Alan, ahí nosotros estamos, fíjate nada más, nosotros pisamos tierra. Nosotros pisamos la tierra y nosotros estamos, pero si tú empiezas a escarbar, ¿qué hay? Pues. Otro mundo. Ujú. Encuentras topos, creo que ya lo habíamos hablado en otro de los episodios, empiezas a encontrar mundos, mundos, mundos. Pero ya, entonces ya estás en este, ¿verdad? Ya estás en este. Y aquí pues nosotros nos vemos porque estamos en lo material, en la materia. Y entonces empezamos a ver muchos cuerpos y empezamos a ver casas, edificios, todo lo que llega el ser humano a construir. Pero ese es otro nivel. Hay otro nivel y esa es la cadena alimenticia de que el más pequeño se va a alimentar del más grande. Arriba de No, al revés, nosotros, ¿no? El más grande se alimenta del más pequeño. perdón, Sí. sí, el Ajá. más grande se alimenta del más pequeño y ahí nos vamos alimentando, alimentando, alimentando. Nosotros los humanos, ¿de qué nos alimentamos? Ya sea de plantas, vegetales, animales también. Arriba de nosotros hay otras entidades que se están alimentando, por eso están las películas, la película de, como lo hablábamos, de Monster Inc., pero no solo es la película de Monster Inc., por eso en diferentes tiempos, hay tiempos en que empiezan a poner todas las películas de terror. ¿Por qué no las ponen en primavera, las películas de terror? Ujú. No, las ponen cuando ya el sol se está ocultando y que se está Sí, donde la oscuridad va a entrar. cuando la oscuridad va a entrar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos, por eso que dices, oye, la película que yo estoy viendo no es real, pero si es real es lo que yo estoy sintiendo, porque eso que estás sintiendo se está desprendiendo algo que se están alimentando entidades más arriba de nosotros. Por eso
no hay que tener miedo y que nuestro espíritu siga viviendo esta experiencia, pero sin miedo. Sí. Que me voy a quedar pobre. Eso es lo que te van a poner, primero que nada nos van a dar todo, y luego nos van a quitar. ¿Y por qué? Porque en eso que te dan, wow, una ovación y tú, todo eso que está saliendo dentro de ti, pues hay muchos espíritus que se están alimentando, otro tipo de espíritus que se están alimentando en otro nivel, ¿sí? Nosotros lo estamos viviendo, los otros se están alimentando de lo que nosotros estamos viviendo. Sí, también. Bueno, entonces, pues ya un poquito más de... Una explicación de qué es la espiritualidad. La espiritualidad somos nosotros mismos que estamos viviendo esta experiencia humana. Porque es nuestro espíritu, el que tienes tú, el que tiene, aunque ahorita están diciendo que hay muchísimos que no tienen espíritus, que son unos desalmados, que sí los tienen, nada más que nos tocó diferentes papeles. Sí, ellos están implicando otro rol. Uh-huh. Ellos están haciendo otro tipo de trabajo también. Es que nos vamos para otro episodio donde vamos a decir, pero ¿por qué nosotros, ya lo hablamos, nosotros venimos como de una rueda donde esa rueda está dividida como si fuera un pastel que tiene 12 rebanadas, cada rebanada le pertenece a cierto signo zodiacal. Entonces nos volvemos a ir, pero entonces tú dices, son 12. No, hay otras astrologías en que dicen que tienen 24. Por eso es de que nosotros estamos aquí agrupados como hoy todos los de Aries, pero entre Aries y el siguiente signo hay un intersigno. Hay grupitos, por eso es que todos somos completamente diferentes, pero todos venimos con alma, Todos traemos espíritu, ejerciendo esa espiritualidad. Y traemos nuestra almita, por eso muchas veces dicen, es un desalmado. No, es el juego que le tocó, es el juego. Como a nosotros también nos tocó, ¿verdad? Nos ha tocado diferentes roles en esta propia experiencia espiritual que estamos viviendo. Tu espíritu vivió cuando estaba como jovencito, cuando estaba un poquito más, ya no tan jovencito, ahorita que es un señor joven. Está viviendo todos y podemos cambiar porque antes volvemos a otro dicho, porque es de sabios cambiar de opinión, porque yo antes decía, no, te quedas como te quedas. No, es de sabios. ¿Por qué? Pues porque lo que te ayudó anteriormente en este momento ya no converge contigo, ya no te ayuda para seguir avanzando. Sí, o ya pues te toca vivir otras experiencias que te enseñan algo diferente y necesitas otro tipo de herramientas. Sí. Pero bueno, entonces cerramos el capítulo con una frase de Rumi que dice, aquello que buscas también te está buscando a ti. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la semana que entra. Adiós. Bye bye.